¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a analizar y hacer un recorrido por todo lo que ha pasado en Canarias durante 2018, Miguel Ángel. Sí, vamos a analizar las principales temáticas que han copado los titulares, por ejemplo, lo relacionado con la economía en el archipiélago. Vamos a hablar de precariedad laboral, de descenso en el número de parados, por ejemplo, o de la pobreza, que también ha sido uno de los temas recurrentes durante 2018. Tampoco podemos olvidarnos de la política. Ha sido un año histórico, ha habido una moción de censura, Canarias ha aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía y también vamos a hablar de un tema que ha traído mucha cola, la inmigración, Miguel Ángel. Efectivamente, porque ha habido un ligero repunte de la llegada de migrantes a Canarias por vía marítima durante el año 2018 y hoy vamos a debatir sobre este asunto en el foco. Y no se quedará atrás, por supuesto, el 8M y la lucha feminista, porque 2018 ha sido el año de las mujeres, así que no se lo pierdan porque estamos aquí con ustedes enseguida en unos minutos. No se vayan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos un foco muy especial en donde vamos a debatir y analizar todo lo acontecido durante este 2018. Por ejemplo, todo lo relacionado con política, desde la moción de censura a Mariano Rajoy hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía. Y no nos podemos olvidar, Miguel Ángel, de la situación económica de los canarios. Queremos hablar de paro, de la subida de los salarios y también de las pensiones. Y de la vivienda, algo fundamental para muchos canarios. Hablaremos del alza de los precios de los alquileres, también de los desahucios. Y también de inmigración y de ese repunte que hemos vivido en los últimos meses aquí en Canarias. Y también de algo fundamental que ha pasado este 2018, la lucha por los derechos de la mujer, por la igualdad. Arrancamos. Y empezamos este foco especial, este resumen informativo de todo lo que ha sido actualidad durante 2018, presentando a los invitados que nos van a acompañar esta noche, este miércoles. Marta Cantero, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. También tenemos con nosotros a Jorge Betancourt. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. También otro habitual del foco, Francisco Pomares, buenas noches. Muy buenas noches. Y la periodista también con nosotros, Carmen Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y empezamos este resumen de lo que ha sido 2018 en Canarias con una temática que ha copado muchos titulares a lo largo del año. Hablamos, Marina, de política. Así es, Miguel Ángel, porque el 2018 ha sido un año histórico. Por primera vez ha caído un presidente de gobierno tras una moción de censura y hay que decir que aquí en Canarias, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, se blindaron competencias y también derechos. Durante 2018, Canarias ha vivido cambios de gran trascendencia. Un nuevo Estatuto de Autonomía, la reforma del régimen económico y fiscal o la aprobación de unos presupuestos estatales históricos para las islas. Pero además, en junio salía adelante por primera vez en España una moción de censura que desbancaba a Rajoy de la presidencia. Le sustituía el socialista Pedro Sánchez y la aritmética parlamentaria cambiaba radicalmente con una consecuencia: la pérdida de influencia de los nacionalistas canarios. Desafortunadamente, toda esa agenda que tenía que haberse empezado a caminar con una marcha desde el mes de julio, pues se ha ido retrasando y dilatando en el tiempo y ahora mismo estamos en la situación que estamos. En esa etapa donde Canarias tuvo voz, hemos visto un cambio que nos ha llevado a tener un nuevo régimen económico y fiscal, a tener una agenda canaria, a tener un nuevo Estatuto de Autonomía. Sin embargo, en la etapa de Pedro Sánchez vemos a un gobierno desnortado, que realmente no sabe muy bien lo que tiene entre manos. Tras el cambio de gobierno de España, los partidos nacionalistas de las islas se quejan del incumplimiento de la llamada Agenda Canaria, bajo el mandato de Sánchez. Apuntan, por ejemplo, al retraso en la firma de algunos de los convenios pactados entre Canarias y el Ejecutivo de Rajoy. Bueno, Coalición Canaria, desde el minuto uno, desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, está insistiendo en los retrasos de la firma de los convenios, ¿no? En que no se cumplen los compromisos con Canarias. Y la realidad de los hechos, a medida que pasa el tiempo, se demuestran que todo eso es incierto. Aún así, los presupuestos generales del Estado de 2018, acordados inicialmente por el gobierno del Partido Popular con los partidos nacionalistas canarios, fueron aprobados en julio por el Ejecutivo Socialista. Unas cuentas históricas para las islas destinan más de 2.100 millones de euros a Canarias. Sin ninguna duda, los presupuestos generales del 2018 del Partido Popular han sido unos presupuestos históricos para Canarias, fundamentalmente por el incremento de las inversiones
por encima o alrededor del 20%, han supuesto casi 400 millones de euros más para Canarias. En estos presupuestos iban incluidas medidas importantes como el incremento al 75% del descuento de residentes para viajar a la península, una medida que busca compensar a los canarios en sus trayectos por el resto del territorio español. Eso nos permite unir más a Canarias, ser más iguales, que la gente pueda viajar cuando tiene necesidad a un precio justo y cuando va de ocio también. De manera que sin duda ninguno hemos dado un salto muy importante, las bonificaciones al transporte de personas al 75% y el de mercancías al 100%. También hay que destacar los presupuestos de la comunidad autónoma para 2019. Son las cuentas con mayor dotación económica en la historia de las islas. 8.800 millones de euros que se dedican especialmente a educación, sanidad y políticas sociales. Y tratándose de hitos políticos en este año, no podemos dejar atrás la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Es el primero de España que elimina los aforamientos para los diputados y miembros del gobierno regional. Además, el texto otorga el rango de isla habitada a La Graciosa y reforma el sistema electoral canario. Yo creo que el Estatuto de Autonomía nos marca una mayoría de edad de nuestra comunidad autónoma, capaces de tomar nuestras propias decisiones, nos da mucha más capacidad para afrontar los retos que nos depara el futuro, nos mejora notablemente la financiación autonómica, algo elemental para los servicios públicos básicos y esenciales, el hecho de poder separar la financiación autonómica de lo que es el régimen económico fiscal, y lo que es más importante, nos blinda en una serie de compromisos que el Estado tiene que reflejar en los presupuestos generales y que desde luego si no nos dan la posibilidad de poder ir en contra de esos presupuestos. El nuevo estatuto también blinda nuestro régimen económico y fiscal y lo desvincula de la financiación autonómica. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunidad autónoma tendrá más fondos porque el Estado, cuando haga el reparto correspondiente a las comunidades autónomas, no va a partir de que ya recibe una serie de fondos que denominamos fondos REC. Paralelamente se han aprobado también una reforma del REF que refuerza la condición de Canarias como región ultraperiférica. Se incluyen además medidas para potenciar la cohesión económica, social y territorial de las islas, garantizando una menor presión fiscal. Son varias cosas las que habría que destacar, entre ellas medidas de carácter social, desde luego, sin lugar a dudas, la introducción de esa subvención al transporte. También es importante destacar cómo se vinculan un buen número de incentivos fiscales a la creación de empleo de calidad. 2018 ha sido un año agitado en la política canaria, con un gobierno en minoría que necesitaba recabar apoyos para llevar adelante sus iniciativas en el panorama nacional, también un ejecutivo en minoría, con el horizonte incierto de unas elecciones autonómicas el próximo mes de mayo. Como han visto, las relaciones Canarias-Estado han cambiado radicalmente. Además, ha perdido esa importancia de los votos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Primera cuestión, ¿hay que calentar esas relaciones Canarias-Estado para afianzar los logros, Marta, que ha obtenido Canarias en esa primera parte del año? No, yo creo que calentarlas no, hay que enfriarlas y no creo que haya cambiado tanto. La verdad que los acontecimientos lo que te hacen ver es cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla en cuestión de nada, porque el simple hecho de que un partido pase del gobierno a la oposición, porque el gobierno de Sánchez, en mi opinión, está haciendo bueno al gobierno de Mariano Rajoy, que tuvo en relación con Canarias una posición bastante dura y bastante, nos recortó un montón de financiación, y ahora por la actitud que están teniendo en relación a ejecutar los presupuestos que se llegaron a apoyar así porque necesitaron el voto de los nacionalistas, y es importante recordar eso, estamos donde estamos. Para mí tienen la responsabilidad todos, el gobierno de socialista, el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Canarias, que no ha sabido defender con un relato convincente cuáles son las singularidades y reivindicaciones de Canarias. Yo creo que hay una realidad, Miguel, y es el Congreso de este país se ha convertido en una Cámara de los Territorios. Realmente hay un conflicto ideológico, ¿no? Pero en términos presupuestarios hay un conflicto de territorios y cada territorio utiliza las herramientas que tiene a su alcance. Marta citaba antes una realidad, y es que la matemática parlamentaria, por una casualidad de la vida, colocó al gobierno de Rajoy en la necesidad de contar con 1 y 2 votos, dependiendo de los asuntos, que eran los votos de los 2 nacionalistas canarios, de Oramas y de Quevedo, ¿no? Y eso allanó la posibilidad de que Canarias negociara
temas que son históricos, ¿no? Yo creo que el nuevo Estatuto de Autonomía es un estatuto de nueva generación, tiene unas ventajas importantes para Canarias. Yo no me fío mucho del blindaje, porque el blindaje en la política dura lo que dura, pero es verdad que en términos legales ya no se puede computar los impuestos canarios a la hora de calcular lo que le toca a Canarias en la financiación general, y eso es importante, ¿no? Pero en realidad las espadas siguen en alto, porque si Canarias no tiene influencia en el Congreso de los Diputados, entendido como lo que digo que es una Cámara de los Territorios, pues yo creo que Canarias va a tener muy difícil seguir defendiendo esas cuotas de financiación que reclama de la solidaridad del Estado. Paco. Sí, yo creo que ha sido un año extraordinariamente positivo. Tenemos la tendencia a castigarnos continuamente planteando que las cosas podrían haber sido mejores. Lo cierto es que desde un punto de vista institucional, Canarias ha concluido 3 reformas importantísimas y largamente demandadas. Una de carácter económico, otra de carácter político y otra de carácter electoral. En este año se ha cerrado el REF, se ha cerrado el nuevo Estatuto de Autonomía y se ha cerrado la reforma electoral. De aquella manera, pero bueno, se ha conseguido algún éxito notable al conseguir acabar con el sistema electoral que era rechazado por la población de Gran Canaria de una manera masiva, ¿no? Vamos a ver si con se serenan las cosas, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero en cualquier caso se ha abierto una lista regional que permite incorporar cosas. Lo cierto es que ha sido un año importante desde el punto de vista de la política para Canarias, pero además ha sido un año en el que efectivamente por la posición a la que se refería Jorge, ¿no? Por la posición privilegiada que tenían los nacionalistas canarios cuando gobernaba el Partido Popular, se consiguió cerrar unos presupuestos que luego asumió el Partido Socialista como propio, que han permitido que ahora estemos en una situación mucho mejor de la que era previsible que estuviéramos. Efectivamente, sí que se han dado cambios reales, como es el caso del REF y también de la reforma electoral. Hay otros que tendremos que esperar quizá al próximo año para saber cómo van a cuajar. Es el tema de los aforamientos, que tanto se ha anunciado a quién iba a repercutir. Se ha dicho que no sería de forma retroactiva, por lo tanto tendremos que ver cómo será el camino y cómo se allanará esa senda llegado el caso, o qué otra respuesta jurídica puede un poco contrarrestar lo que se supone que va a ser un avance, y también esa bonificación en los vuelos. Creo que comenzó de una forma muy positiva, precisamente por esa bisagra que supuso Nueva Canarias y Coalición Canaria, pero que posteriormente se han ido endureciendo las relaciones, y sí que creo que desde Canarias hemos mantenido una voz bastante democrática y que ha tratado de fomentar la gobernabilidad, aunque muchos dicen que es un maquillaje en el discurso, pero por lo menos se ha tratado de intentar. Les cambio de asunto porque les quiero preguntar directamente por lo que sucedió en las últimas elecciones andaluzas, 2 escaños para Vox, y les pregunto directamente, ¿creen que van a tener representación aquí en Canarias? ¿Van a llegar esos populismos a esta tierra? Es dudoso, es difícil hacer un pronóstico. Lo más probable es que sí, probablemente no con una representación tan clara, entre otras cosas porque las islas menores funcionan con mecanismos en los que es difícil que un partido nuevo se pueda implantar, porque el número de diputados que tienen son pocos, pero yo creo que en Gran Canaria y en Tenerife puede llegar a haber representación de Vox. Lo que sucede es que probablemente no tendrá el impacto que tuvo la representación de Vox en Andalucía, fundamentalmente por una cuestión, y es que la sociedad canaria es una sociedad tradicionalmente muy vinculada a las opciones de centro, es una sociedad que detesta la radicalización, es una sociedad que durante muchísimos años mantuvo su fidelidad al centro suarista, al centro UCD, luego al CDS, que ha formado partidos de carácter centrista con mucha fuerza y que incluso en los sondeos apuntaban al reforzamiento de partidos como Ciudadanos, que también se definen como partidos de centro, ¿no? Sí, yo creo que es que además hubo un dato clave en las andaluzas que fue la abstención, ¿no? Un nivel de abstención altísimo que fue en parte lo que propició ese... Espérate aquí. Bueno, pero lo que creo es que también todo este movimiento de Vox es posible que al final esté movilizando un voto que estaba bastante desactivado. Es posible pero es que yo creo que en Andalucía hay otro fenómeno, es decir, el tema de Cataluña, que yo creo que tuvo una incidencia importantísima en el voto en las elecciones andaluzas, el tema sangrante de Cataluña y la relación con el gobierno, en Canarias se mira de otra manera. Yo, Paco es historiador, con lo cual cuando le corrijo en temas de historia me tiento la ropa, pero yo creo que Canarias es una sociedad políticamente aplatanada, más que de centro. Canarias, el primer partido que ganó en Canarias de forma sorprendente fue el UPC, lo recordarás, y sacó el Cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas. Siempre gana el que tiene mayor apoyo nacional. Pero es verdad que la sociedad canaria se ha, como dice Paco, moderado. Pero también tenemos una fama de reinventar hasta el idioma, el Spanglish que hacemos en Canarias. Creo que Vox puede reinventarse
con nuestra propia idiosincrasia. ¿Pero dónde puede conseguir ese caladero de votos lo dice Vox? Paco, en las áreas metropolitanas, y en Lanzarote también se está rumoreando también. Lo dudo mucho. Primero porque hay una horquilla, de porcentaje que elimina la entrada tal. Vox se va a presentar en toda Canarias o en una circunscripción insular. Pues depende, si te presentas en la circunscripción insular, tienes que luchar con partidos que ya están instalados. Yo creo que sí, fíjate, creo que Vox va a dar un susto en el próximo Congreso de los Diputados si esto va como va, y en las encuestas dice que van a tener entre 25 y 26 escaños, a mí me parece una salvajada, pero bueno. Pero yo en Canarias veo muy difícil que vayan más allá de uno o dos diputados, en el mejor de los casos. Estamos entrando siempre al debate en Vox y lo que está claro es que las elecciones próximas van a romper, van a suponer un antes y un después en lo que ha sido por la fragmentación, no tanto por Vox como por la entrada de Ciudadanos. Tenemos que ir terminando este debate porque estoy segura, perdona Carmen, que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero porque ha sido un año pues con una carga política brutal muy intenso. Pero Miguel Ángel, yo estoy segura que la página económica no se queda atrás. Pues sí, tenemos que hablar de economía en Canarias porque 2018 ha sido un año también donde hemos hablado de diferentes indicadores económicos. Ha crecido la economía en Canarias, pero también hemos visto cómo el turismo se ha ralentizado en la llegada de turistas. También lo hemos notado en los consumidores. Ha bajado el consumo y hay que hablar también de precariedad laboral y de pobreza. Se ha cronificado la pobreza severa en el archipiélago. Vemos esa radiografía económica de 2018. Canarias cerrará 2018 con un crecimiento económico por encima del 2%, el quinto ejercicio consecutivo al alza. Un buen dato que va acompañado de un descenso en las cifras del paro. Sin embargo, el desempleo sigue en el 20%. Continúan las altas cifras de pobreza y estamos entre los salarios medios más bajos de España. Así hemos vivido los canarios este año que termina. A pesar de la mejoría, todavía el 40% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo Canarias la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta. Es una realidad de personas que están en una pobreza estructural, una pobreza que se va cronificando y va empeorando cada vez más, afecta a las diferentes dimensiones de la vida de la persona. Esta situación afecta a muchos aspectos cotidianos. Por ejemplo, el 44% de los canarios no puede irse de vacaciones al menos una semana al año y el 51% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. La situación de la pobreza en Canarias nos obliga a hacer no solo un plan de choque, sino a hacer una actuación permanente de forma global, holística, porque la pobreza tiene muchos rostros. Especialmente preocupante es la pobreza severa. En Canarias, unas 217.000 personas ingresan menos de 355 euros mensuales. Y pese a la recuperación económica y al crecimiento de la contratación, el desempleo nos sigue lastrando. Bueno, ese es el gran drama de Canarias, ¿no? Tenemos más empleo que nunca, tenemos más afiliados a la Seguridad Social que nunca en nuestra serie histórica, pero tenemos todavía cifras de desempleo en torno al 20%. El paro sigue teniendo rostro de mujer. Representan el 57% de los desempleados canarios. Por edad, el sector con más dificultad a la hora de acceder a un trabajo son los mayores de 45 años. Además, la hostelería, el comercio y el resto de servicios agrupan a más del 80% de los parados. La reforma laboral vino a dar un poder casi absoluto a una cultura empresarial que nos ha llevado a unos términos de no distribución de la riqueza, sino de concentrar la riqueza en unas pocas manos, que casualmente son las manos que históricamente han controlado el poder económico de las islas. La mitad de las personas en paro en el archipiélago no cobra prestación ni subsidio alguno. Y además, las islas están entre las regiones donde hay más parados de larga duración, es decir, llevan más de 2 años sin trabajo. Pero tener empleo ya no es garantía para escapar de la vulnerabilidad social. Esto sucede porque el que se crea en las islas en muchos casos es de baja calidad. La radiografía se completa con los sueldos, ya que Canarias es la segunda comunidad autónoma con el salario medio bruto más bajo. La subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros al mes afectaría a más de 110.000 afiliados canarios. La región en donde se pagan los salarios más bajos se llama Canarias. Esto llevará consigo mayor consumo,
Que no tengan miedo los empresarios, porque si hay buenos salarios habrá más consumo, por supuesto habrá mayor equilibrio social, y lo que hay que hacer en esta situación actual es que los recursos económicos generosos que vienen a Canarias se repartan de manera solidaria. Sin embargo, esta iniciativa no ha gustado a todas las formaciones políticas. Desde el Partido Popular consideran que conlleva el riesgo de que disminuya la contratación. Nos puede llevar pues a tres circunstancias que creo que en este momento no serían buenas, dado que estamos en un momento de desaceleración económica. Pérdida de competitividad, una subida generalizada de los costes laborales y también una subida de la inflación. Pero no son únicamente los salarios los causantes de la precariedad. Una mínima parte de los contratos que se firman son indefinidos y más de la mitad tienen una duración de menos de 6 meses. Esto provoca que muchos canarios sean trabajadores pobres. Y así se manifestaban los jubilados en Canarias. En las islas son alrededor de 315.000. Al igual que sucede con los trabajadores, están también entre los que menos cobran del país. El 30% del colectivo tiene contribuciones inferiores al mínimo considerado para no ser pobre. Hay mucha gente que está en la verdadera miseria, porque para llegar a esa media hay gente que cobran 170 euros, 250 euros, 360 euros. O sea, no es que todo el mundo cobre 850 euros, sino que hay gente que cobra esas cantidades. Para 2019 los índices macroeconómicos apuntan a una menor velocidad del crecimiento en Canarias. La caída del turismo y la rebaja del consumo son algunos de los factores. Una situación que puede frenar el empleo e influir el próximo año en las economías familiares. Ya lo han visto, Canarias cerrará este 2018 con una reducción del paro, pero aún así se sigue situando en el 20% y además sigue la precariedad laboral. ¿Se estamos afianzando la desigualdad? Sin duda, yo creo que una de las consecuencias fundamentales de la crisis en Canarias es que se ha producido un fenómeno que además es característico de la mayor parte de las crisis, pero aquí se observa de una manera muy potente, que es que quienes antes de la crisis tenían más, tienen ahora más de lo que tenían antes, y quienes antes de la crisis tenían poco, tienen ahora menos. Eso básicamente lo que demuestra es que la crisis ha agravado la brecha social, ha agravado la injusticia que existe en las islas, que responden a un modelo que tiene que ver muchísimo con un sector servicios muy potente, fundamentalmente centrado en el turismo, pero que además arrastra algunos elementos de una economía subdesarrollada, la economía que había en los años 70, antes de la explosión general del turismo. Podría decirse, por plantear esto, que en Canarias es absolutamente imprescindible crear mecanismos que permitan una mayor redistribución de la riqueza. Y eso en una sociedad como la nuestra solamente se consigue de dos maneras. Sí. O por la vía de aumentar los salarios o por la vía de repartir mejor los impuestos. No hay otra manera de hacerlo. Y un análisis más lógico, porque también a veces sucede, porque incluso la gente ha discutido, ¿de verdad hay un 40% de pobreza? ¿De verdad la pobreza tiene rostro de mujer? Porque quizá nos focalizamos en esas personas de las que estábamos hablando, que viven con 300 euros mensuales, no pueden acceder a la vivienda y tienen una situación determinada. Pero es verdad que cada vez más personas, yo siempre lo comentamos, el precio de la vivienda, que son 1000euristas, y están en una cuerda floja continua entre sus propios pagos, sus deudas, a lo mejor viven una burbuja ficticia de una clase media que no es tal. Hay una pobreza fingida de personas que mantienen un empleo a duras penas y esa pobreza invisible no está contabilizada y creo que se da y mucho en Canarias. Yo creo que habría que poner, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que habría que poner el foco un poco en unos temas que ha dicho Paco y que también salió el presidente de la patronal mencionándolo, ¿no? Que él mismo decía, es que es increíble que tengamos el nivel de paro que tenemos, pero es que el sector más, y cuando hay esa desigualdad que efectivamente se está produciendo y que están ganando más quienes más tenían y perdiendo más las clases medias y bajas, pero ¿quiénes son los que más tienen en Canarias? Es el sector turístico, espérate, ¿qué es el sector turístico? Y el sector turístico y los propios empresarios del sector turístico están diciendo que lo que quieren es que se le bajen los impuestos cuando Canarias tiene 10 puntos de diferencial en fiscal con España. Entonces, ellos mismos están impidiendo, en mi opinión, o
o de alguna manera ralentizando la posibilidad de que haya una redistribución de la riqueza. Tenemos un diferencial fiscal, pero también tenemos unos sobrecostos añadidos. En todo caso, vamos a ver, yo creo que el problema de Canarias es muy difícil, está formado por muchas cosas, pero está basado en una clave, lo que decía Paco, lo que se llama las rentas predistributivas, ¿no? Esas rentas no están funcionando. ¿Por qué? Porque no estamos los últimos, como decía el secretario general del PSOE, pero estamos en la cola, en los penúltimos en nivel salarial medio en España, ¿no? ¿Pero qué? ¿Es una maldición? Quiero decir, ¿tenemos sueldos bajos porque los canarios son idiotas, trabajan por menos dinero y tal? No, porque aquí hay un fenómeno. Y es, primero, hay excedente de mano de obra. Tú cuando tienes excedente de mano de obra... ¿Está viniendo mano de obra de fuera? A eso voy. Es decir, hay excedente de mano de obra y cuando hay excedente de mano de obra los salarios tienden a bajar. No es como cuando buscas un empleo cualificado que tienes que pagarlo al precio que sea. Estamos creando empleo. ¿Pero qué ocurre? Estamos creando empleo e importando mano de obra, con lo cual, aunque el empleo suba, si tú vas importando trabajadores, vas a tener siempre el mismo nivel de paro. Y en relación a este tema, porque lo hemos visto en el vídeo, ¿crees que la subida del salario mínimo interprofesional va a ayudar a resolver esa desigualdad o a destruir empleo, como se ha dicho también? La subida del salario mínimo profesional está muy bien, pero inmediatamente el mercado se va a acomodar porque los precios subirán también en la misma proporción. No viene mal que se suba el salario mínimo, pero lo que ocurre es que tiene que haber una intervención más decidida de las administraciones públicas en que se suban los salarios. Y te pongo un ejemplo. La administración pública canaria licita, los cabildos y los ayuntamientos, cientos de millones al año en servicios y en obras. Yo estoy por ver una administración canaria que establezca en las condiciones para la adjudicación la tabla de salarios que pagan las empresas y que valoren esa tabla de salarios como puntos. Criterios sociales en la adjudicación. Un juego bipolar que escuchamos según una temporalidad. Determinados colectivos en un momento dado dicen necesitamos recibir esta subvención porque si no vamos a perder muchos empleos. Esto podría provocar, si no recibimos esta otra ayuda, pues una escalada de precios de empleo. Se vinculan al empleo. Pero esas mismas personas que realizan este discurso posteriormente dicen que no se puede dar un mayor salario porque entonces sería una debacle y se perdería el empleo. Hay una cosa, es decir, los empleados nos importan. Carmen, hay una cosa que... según qué ciclo económico. Y la misma persona. Cuando yo oigo hablar de los empresarios de Canarias, parece que estamos hablando de un tipo con un puro, ¿no? Y un sombrero de copa y tal. No, Jorge, de las 130.000 empresas que hay en Canarias, de las 130.000 hay 129.000 que tienen menos de 50 trabajadores. Hay que distinguir, yo también lo creo, entre grandes empresarios, pequeños empresarios, ese debate lo hemos tenido varias veces, pero lo que no puede ser es que por un lado el sector, es que es importante que señalemos donde un sector económico como el turístico, ¿cuánto paga las camareras de piso? ¿Cómo las tienen que, eso por un lado, en las condiciones en las que los sectores que van bien siguen pagando mal, y por otro lado, cada vez que tenemos el debate del salario mínimo interprofesional, oye, es que se va a destruir empleo. Pero Marta, en el sector servicios, que es nuestro sector fundamental, en el año 78 trabajan 86.000 personas en la agricultura. Hoy no llegan a 20.000, son 19.000 y pico. Diversificar es otro de los problemas que tiene la economía. La pregunta que yo te hago es, en el sector servicios, cuando tú vas a la mano de obra no cualificada y a veces en la cualificada por el tema de competencia de idiomas, ¿tú no te sorprendes ver la cantidad de gente que ha venido de otras latitudes, tanto de Europa como de América, a trabajar en el sector servicios en Canarias? Sí, ¿eso qué es? Sí, es primero que no hablamos idiomas en condiciones, que no tenemos la cualificación en algunos pero mira, también hay una tendencia a exigir que el trabajo se produzca en el mismo sitio donde residimos. Eso es algo típicamente isleño. Un rechazo a la movilidad. De hecho, las administraciones públicas canarias han desarrollado campañas para fomentar el traslado por zonas, pero hay una tendencia muy nuestra, que es quedarnos en donde estamos. Y una clave que hay que decirle, yo sé que suena mal y además voy a quedar fatal, pero es que es verdad. Y hay una cultura de la economía sumergida. Aquí hay gente que cobra una cantidad de paro y tiene 4 cáncamos y con eso saca 1.100, 1.200. Jorge, yo creo que yo no también. Pero ¿sabes cuánta economía sumergida hay en Canarias? ¿Y cuánta economía es informal de gente que la necesita para poder salir adelante? 28.000 millones de euros. Sí, pero yo no estoy diciendo, a ver, yo no estoy analizando moralmente el tema. Estoy diciendo que cuando a una persona le ofrecen ir a trabajar al sur por 900 euros y dice, anda, que te den, no bajo, porque con lo que estoy cobrando de aquí, más lo saco por allá, más los 2 cancamitos que tal, es el dinero que estoy ganando ahora y no tengo que ir al sur todos los días, porque no tengo transporte público, porque tengo que ir con el coche, porque es un infierno, y prefieren no ir. Y aparece una persona de Guatemala o de Ecuador o de Argentina o de un conciudadano europeo y se va a cubrir ese puesto de trabajo. Eso es lo que hay. Si lo queremos ver bien, porque si no... ¿Cuánto de eso hay? Esa es la clave. ¿Cuánto de eso y cuánto es gente que sí quiere trabajar y que no tiene posibilidades? Marta, no lo sé, pero hay
no lo sé, pero los expertos dicen que en Canarias se mueven 28.000 millones de euros de una economía que no aparece en la economía real. Jorge, les cambio de hay asunto. 60 y pico mil trabajadores extranjeros en el turismo. Yo creo que 60 y pico mil trabajadores extranjeros en el turismo representa un impacto muy importante de trabajo. ¿Y cuántas empresas hay que extranjero? contratan a media jornada y el trabajador trabaja 12 horas y muchas más? Eso es otro tema, también el fraude laboral. Enorme, y no lo miramos tanto, eso no nos parece sumergido y está bastante a flote. Bueno, les cambio de tema para hablar es también parte de la economía sumergida. Pero se persigue quizá más a la persona no me deja, Paco. Sobrevivir. Les cambio de asunto porque tenemos que hablar del sistema de pensiones que prácticamente, bueno, los expertos lo dicen, está colapsado. Y ningún gobierno se atreve a tomar medidas. ¿Creen ustedes que ya hace falta una reforma del sistema de pensiones? Claro, lo están diciendo todos los expertos, efectivamente, hace falta una reforma de pensiones, no da con una reducción cada vez más del número de trabajadores, de cotizantes por pensionistas, evidentemente que hay que ir a una reforma. De qué alcance y con qué se nutran esos fondos y tal, pues ese es el debate, ¿no? Si hay que recurrir a impuestos especiales, etcétera, etcétera. El problema es que cada vez que llegamos a un tema de estos, las soluciones son obvias, claro. Es decir, con una pensión de 380 euros no se puede vivir. Hay que subir las pensiones no contributivas, hay que dignificar las pensiones y sobre todo hay que recuperar en la caja de las pensiones y las cotizaciones, pero estamos en el nivel más bajo de nuestra vida. Es decir, creo que estamos en un ratio de 1,6 trabajadores, 1,8 por cada pensionista, ¿no? Y la población española está envejeciendo. Es decir, todos los políticos han fiado esta historia a la recuperación del mercado de trabajo. Dicen, con 20 millones de trabajadores ya podremos mantener el sistema de pensiones. Cada año necesitamos 15.000 millones para cubrir el desfase. Yo veo muy peligroso. Pero Carmen, ¿es sostenible? Yo veo sobre todo peligroso ese debate de las jubilaciones progresivas en el que se está hablando ya de calcular nuestra retribución en función de nuestra esperanza de vida. Lo veo peligrosísimo porque es comenzar a restarle valor a una edad que debería ser venerable y no entendida como una pérdida. Pero Carmen, llámalo como es una golfada. Yo he firmado un contrato con el Estado, que he tenido que pagar desde que empecé a trabajar, a aportar fondos para las jubilaciones de la gente que se iba jubilando antes que yo. Y ahora, cuando estamos nosotros aquí, decimos, no, ahora vamos, cualquier solución que se tome no puede ser la que se está tomando últimamente por los gobiernos, que es cambiar las reglas a mitad de partido. Otro de los asuntos también que ha marcado la actualidad económica del año, yo creo que Carmen también lo comentaba al inicio de este pequeño bloque, la vivienda. Ha sido un año donde hemos hablado mucho de vivienda, Marina. Así es, Miguel Ángel, es un año que hemos hablado muchísimo de vivienda porque tenemos un problema de acceso a la vivienda en Canarias. Precios desorbitados tanto para comprar como para alquilar. Nos preguntamos, ¿estamos llegando a una nueva burbuja en el alquiler en Canarias? Y les digo más, la peor cara, la de las familias desahuciadas que no pueden hacer frente a sus mensualidades. Canarias tiene un problema real de acceso a la vivienda, la crispación social y las cifras así lo han demostrado durante todo el año 2018. En el conjunto del Estado, el precio de la vivienda de segunda mano se ha incrementado un 7%. Aquí en Canarias ha rozado el 11%. Subidas que recuerdan al boom de hace una década, pero son sin duda los alquileres los que aumentan con fuerza. Lideramos el incremento a nivel nacional. Alquilar es un 16% más caro que en 2017 en la provincia de Las Palmas y un 17% en la de Santa Cruz de Tenerife. ¿Volveremos a vivir un boom como el de antes de la crisis? Las razones y por tanto las características del boom son bastante diferentes a las que se dieron antes de la crisis. Lo que tenemos es poca vivienda construida, mucha del parque de vivienda actual está fuera del mercado porque está en manos de los bancos o de la Sareb. Genera una escasez en el mercado del alquiler que además está exacerbada en los últimos tiempos por la relativa eclosión del alquiler vacacional. Unos precios que parte de la población no puede asumir y que está provocando que muchas familias pierdan sus casas. Solo en el segundo trimestre de este año se realizaron 716 desahucios por impago del alquiler en el archipiélago, un 23% más que el mismo periodo del año anterior. Estamos creando viviendas pateras porque un propietario de una vivienda de 50 metros saca 3. Estamos viendo ya bola, ya hay gente viviendo en la calle. Quien no tiene la vivienda, el que ha sido desahuciado, sea por hipoteca o por alquiler, la vivienda tiene que ser como más inmediato, ¿no? Si luego las ayudas existentes no son rápidas, al final es todo como muy engorroso. Otro de los problemas del archipiélago podría ser la falta de vivienda. Según algunas estimaciones existe un déficit de 40.000 en Canarias. La causa es que cada vez hay menos obra nueva.
De seguir a este ritmo, en el año 2031 se estima que puede haber un déficit de cerca de 140.000 viviendas. Un dato que choca con las casi 138.000 viviendas vacías de propietarios que ni las venden ni las ponen en alquiler. Desde el Ejecutivo Regional insisten en que van a hacer políticas para garantizar la renta a los propietarios de las viviendas alquiladas, además de impulsar ayudas para la conservación de las mismas. Incluso con acciones y ayudas de rehabilitación, porque a veces la vivienda no sale al mercado porque tiene necesidades de rehabilitación y el propietario pues no tiene capacidad económica. Pues vamos a intentar poner pequeñas ayudas y bueno, y con esas ayudas y con esas garantías pues intentar que la vivienda se ponga en el mercado a precios de renta bastante asequibles. ¿Y qué pasa con la vivienda pública? ¿No hay suficiente para atender esta demanda? De todos los factores que están en este momento llevando a la subida importante de los precios de los alquileres, en mi opinión, el más determinante es la dejación de los poderes públicos de la obligación constitucional de financiar la construcción de vivienda pública en alquiler. No hay oferta de vivienda pública, no es porque no queramos hacerlo, sino porque venimos de una situación de inacción de 10 años atrás y eso hay que ponerlo en marcha. Una situación a la que hay que sumar el aumento del alquiler vacacional en ciertas zonas del archipiélago. Inquilinos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o de decenas de localidades de Lanzarote observan cómo los precios de alquiler están rozando máximo y muchos de ellos temen que sus caseros actualicen la renta al alza con la intención de liberar el inmueble y dedicarlo a la explotación turística. Es una realidad que muchos ciudadanos, inversores y particulares están dedicando sus viviendas al alquiler vacacional porque les dan mejores rendimientos y tienen una situación, una seguridad jurídica mayor en ese tipo de alquiler que en el alquiler convencional. Los ayuntamientos de las capitales canarias han decidido tomar medidas de tal manera que se limite al máximo esta actividad. Yo creo que el Gobierno de Canarias es quien tendría que regular, porque además es competencia, estamos hablando de una actividad económica como es el turismo. Ante esa no regulación por parte del Gobierno de Canarias, pues municipios como Santa Cruz de Tenerife están apostando por desarrollar una ordenanza de alquiler vacacional. Lo que hemos hecho nosotros es por ahora solo reconocerlo y lo hemos puesto pues con el resto de los usos hoteleros que existen en el Plan General de Ordenación Urbana. Si tuviéramos las herramientas que tiene París o Berlín, que la ley les reconoce el derecho a regular los alquileres, estaríamos en otra situación. Pero sí, es preciso una ley a nivel nacional o a nivel autonómico, una buena ley sobre alquiler vacacional. Con todo, la incertidumbre de una nueva burbuja inmobiliaria ha calado en la población, ya que el 38% de los españoles cree que repetiremos la experiencia de antes de la crisis. Canarias y el resto del país se enfrenta a uno de sus mayores retos sociales en el próximo 2019, asegurar el acceso a una vivienda digna. Y estos son los datos y nosotros nos preguntamos, ¿hemos llegado ya a una nueva burbuja inmobiliaria, Jorge? No, no porque la burbuja, la crisis del ladrillo, a la que se refiere el reportaje que hemos visto, se refería a una crisis del crédito. Es decir, lo que estalló por los aires fue la capacidad de la gente de pagar las hipotecas que había adquirido para pagar sus viviendas, porque se derrumbó en el mercado inmobiliario el valor de las viviendas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un crecimiento del precio de la vivienda, un crecimiento del precio de los alquileres, el 11% frente al 7% nacional. Pero claro, cuando hablamos de esto nos olvidamos de una cosa, hay gente que paga y hay gente que cobra. La gente que alquila las viviendas está cobrando más. El alquiler vacacional es otro fenómeno que está contribuyendo tangencialmente a subir el precio del alquiler, pero también está dejando renta en el bolsillo de muchos ciudadanos y muchas familias de Canarias. Hay una parte buena y, como siempre, una parte mala, ¿no? Carmen. Yo creo que sí, estamos en un punto de burbuja, además cerca de la ruptura, que comenzaba pues muy amablemente, que parecía que las familias de clase media-baja podían viajar gracias al alquiler vacacional y que era una nueva ventaja para la gente normal y un nuevo sistema de vida, y de repente se ha transformado en un lugar en donde ya no se puede residir. Jorge. Y es terrible que cueste más el alquiler. Pero burbuja sería que hubiese más viviendas que gente para ocuparlas. Y el problema es al contrario, tenemos una absoluta falta de vivienda.
porque no hay vivienda pública, no se ha hecho en 12 años un plan de vivienda pública en Canarias y la vivienda privada está por las nubes, es decir... Lo que existe es que el consumidor no puede acceder al precio que se está presentando. Pero cuando hay más papas en el mercado no hay una burbuja de papas, lo que hay es una oferta de papas y entonces el precio baja. Pero papas que nadie puede comprar y al final... No, pero el precio baja. Cuando no hay un bien... de la mitad de un salario normal. Pero cuando no hay un bien... ¿De qué puede vivir la gente? Es que no... Sí, pero por eso, para que la gente joven, para que la gente con menos recursos pudiera acceder a viviendas con un precio más moderado, tendría que haber más oferta. Porque al haber más oferta... Has dado una clave. Mucha gente joven está discutiendo que se les critica que son ninis porque siguen en casa de sus padres, ni se casan, ni viven, ni nada, y están molestos diciendo es que no podemos hacer una vida personal. Claro, es que los sueldos están contando con que tú sigues viviendo con tus padres hasta el resto de la vida. Si los ayuntamientos... Vivimos en islas, territorio limitado. Si los ayuntamientos estuvieran solo para vivienda, en vez de suelo para campos de fútbol. Lo que está claro, Jorge y Carmen, es que en Canarias hay 138.000 viviendas vacías. Escuchen, ¿creen ustedes que deberíamos penalizar a los propietarios para que sacaran estas viviendas al mercado, Miguel Ángel? Pues sí, ese es el dato y esa es la pregunta que centra esta noche en el foco nuestros focos opuestos. ¿Deberíamos penalizar a estos propietarios que tienen viviendas vacías obligándoles a sacarlas al mercado? Paco, Marta. Hombre, yo lo que me pregunto es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué mecanismos coercitivos hay primero, para saber quién tiene viviendas vacías que no están en alquiler? Que no es tan fácil, porque no hay un censo de viviendas vacías que no están en alquiler. Segundo, ¿cómo decidimos en un sistema de garantías jurídicas como es el español, que a una señora, a un señor que es propietario de una vivienda se le penaliza porque no pone las viviendas en alquiler? Tercero, ¿cómo fijamos precios? Porque decir, usted tiene que alquilar, si el señor no lo quiere alquilar, por un precio altísimo, Paco, y se acabó. Yo creo primero, la cobertura jurídica te la da la Constitución. La Constitución dice, porque yo creo que aquí todo el punto de partida es una especie de sacralización de la propiedad privada, y aquí no se está atentando contra la propiedad privada. Aquí la Constitución dice que la propiedad privada está condicionada por el interés general, y el interés general lo marcan los gobiernos. Entonces hay posibilidades de actuar. Sí, sobre pero la el precio y Constitución sobre el también dice mercado. que tenemos derecho a la vivienda. Que el gobierno no puede actuar sobre... Yo no he dicho que el gobierno no puede actuar. Lo que ha dicho Marta es que hay que encontrar el procedimiento para hacerlo. Pero busquémoslo y que ya está bien. Bueno, pero que lo busque quien tenga interés en buscarlo. Es decir, los gobiernos que plantean que van a hacer eso, que lo hagan. Pero hasta ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es que son gobiernos que no tienen apoyo suficiente para sacar ese tipo de cuestiones adelante. Es la cuestión. Es la cuestión, estar aquí instalados en pajas mentales sin saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, hablando de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y luego no hacemos nada. ¿Coincides conmigo en que hay un problema habitacional de gente que está siendo desahuciada porque los alquileres son excesivamente altos y que es responsabilidad de la administración? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos los alquileres por decreto? No, por ejemplo, darle el decreto, ¿sabes lo que quería hacer? ¿Bajamos los alquileres por decreto? Darle al ayuntamiento potestad para que ellos mismos en sus municipios y en sus ciudades, sabiendo dónde están los núcleos poblacionales, y efectivamente una cosa que tú dices que es cierta, tener un censo, que ya dijo el anterior gobierno que se iba a hacer. Sin censo no vamos a ningún lado y nadie se ha molestado en hacerlo. Escúchame, y sin modificar las leyes tampoco vamos a ningún lado, porque la primera vez que se obliga a un propietario a alquilar a un determinado precio para que bajen los precios según tú, los jueces van a intervenir, van a producirse... Pero si es que es evidente... No, Paco, mira, lo del que la mano... Oye, que no vivimos en Venezuela, vivimos en un país europeo. Se regula solo porque la mano invisible y tal, la mano es demasiado visible y entonces hay que regularla y hay que controlarla. Escúchame, este no es un debate sobre el mercado. Este, en todo caso, es un debate sobre los medios, es un debate sobre los medios que tiene el gobierno, que tienen las administraciones públicas para conseguir hacer determinadas cuestiones. Dime qué ley utilizamos. Potestando a los ayuntamientos para que los ayuntamientos, dentro de su capacidad normativa, en base a la Constitución, pero si eso está ya, ese decreto es posible. La Constitución te permite, te da ese marco. ¿Pero qué marco te da la Constitución? Cualquier juez, no, lo has explicado y no lo he entendido. Bueno, pues si lo hubiera entendido, porque no existe ningún procedimiento para que el gobierno, déjame que te explique, no existe, por supuesto, pero no existe. Tomen medidas para que se apliquen. Pero eso se establece fundamentalmente para grandes decisiones. Hemos dicho que en Canarias hay 140.000 apartamentos, 140.000 viviendas sin alquilar, vacías. Sí. Habría que intervenir en cada una de ellas. Cada uno de los propietarios tiene sus derechos. Los decretos, pero no hablemos de propietarios, Paco. Mira, ¿Y por qué no? ¿De qué hablamos entonces? Porque el sector inmobiliario se ha reactivado precisamente
precisamente por la compra de las grandes inversores de fondos internacionales de los fondos de los bancos. Los 140.000 viviendas vacías que hay en Canarias son de bancos y de fondos buitre. Por favor, pero hombre. una parte importante de los que está desvirtuando el mercado inmobiliario son esas inversiones. Entonces acudimos, hay que regularlo de alguna manera. Acudimos a aquellos bancos y a aquellos fondos buitres que tienen propiedades, pero sin embargo a las personas que tienen propiedades las dejamos al Marta, cierra. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Cerramos. Tocando la propiedad privada. Pero si yo no estoy hablando de la propiedad privada, estoy hablando de la propiedad. Marta, Paco, cerramos este apasionante debate, ya lo ven, un asunto muy polémico que hacemos con las viviendas vacías y que hacemos con los propietarios que tienen esas viviendas vacías y que no están en el mercado. Pero seguimos repasando este 2018, como ya saben, informativamente hablando, y otro de los temas que ha centrado este año es la inmigración. Ha habido un ligero repunte en la llegada de inmigrantes a Canarias, sobre todo los que llegan por vía marítima en Pateras y Cayucas. Es cierto que no estamos llegando a las cifras del año 2006, pero en 2018 ha subido, como decíamos, ligeramente la llegada de estos inmigrantes por vía marítima. En 2018, más de 1 millar de migrantes ha llegado a Canarias en pateras, de los que más de 300 se han declarado menores. La cifra total muy superior respecto a 2017, pero todavía alejada de la registrada en 2006, cuando llegaron más de 31.000 personas. 12 años después de la crisis de los cayucos, 2 islas se han declarado en situación de emergencia humanitaria por la llegada de menores en pateras. Lanzarote y Fuerteventura, que en lo que va de año han recibido a más de un centenar de jóvenes no acompañados. La declaración de emergencia humanitaria no fue ningún capricho. Se declaró porque sufrimos un desbordamiento de llegada de menores que nunca antes había tenido lugar. No es verdad que ya viviésemos en el año 2006 una crisis de esta naturaleza. La crisis fue fundamentalmente de mayores y también de menores, pero no en la isla de Lanzarote. Y para dar respuesta urgente, fundamentalmente en materia de contratación, es por lo que se declaró la emergencia. Muchos de esos menores fueron trasladados a albergues como este, ubicado en La Santa, municipio de Tinajo, en la isla de Lanzarote. Un espacio insuficiente. Pero de pronto nos encontramos con una crítica respecto que parecía que nosotros estuviéramos usando a los menores y que era ridícula nuestra petición cuando en Andalucía tenían 8.000. Entonces, para nosotros fue muy importante que la Secretaría de Estado de Migración o que la Secretaría de Estado de Políticas Sociales, con el responsable de infancia a nivel estatal, vinieran a Lanzarote, vinieran a Canarias y conocieran nuestro territorio. El gobierno de Canarias ha reprochado la poca colaboración del gobierno de España ante el repunte de pateras. Un hecho desmentido por la delegada del gobierno en Canarias, que rebaja el nivel de alarma y asegura que otras comunidades como Andalucía sufren una presión mucho mayor. El gobierno de España ha trabajado en 3 líneas fundamentales. En primer lugar, trabajando a nivel de la Unión Europea, porque esta tiene que ser una realidad que se afronte desde el conjunto de los países de la Unión Europea. En segundo lugar, se han destinado fondos para atender una realidad que, por ejemplo, en Canarias nos ha preocupado muchísimo, que es el incremento de llegada de menores extranjeros no acompañados. 40 millones se han destinado para el conjunto de España para atender a estos menores, 433.000 euros a Canarias para dar respuesta a la atención a menores extranjeros no acompañados. Y se trabaja en origen, la cooperación con los países. Una de las quejas que ha recibido el gobierno de España es el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia junto a radares que no han estado operativos o fallan. Que sí, lo que te permite en un momento determinado es, si están cerca, darle esa seguridad. Oye, lo detecto a 10 millas y le doy la seguridad de rescatarlo antes. Pero el tramo que hay desde la salida son 90 kilómetros. Entonces, ese tramo no lo controla nadie. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entienden que la problemática traspasa nuestras fronteras y ponen sus ojos en los países emisores. Nosotros lo que hemos ido es manteniendo el refuerzo en los países de origen. Hemos ido incluso aumentando. Se ha aumentado en Senegal, se ha aumentado en Mauritania, se ha aumentado en Guinea-Bissau. La idea es tener la capacidad de poder reaccionar si hay un repunte. No ha habido un incremento tan grande de la llegada porque se está trabajando muy bien en origen. Los procedimientos para la expulsión de migrantes en situación irregular se tramitan aquí. Ella es Teseida García, una de las fiscales delegadas de extranjería de Canarias. Las personas que intentan entrar en España por un puesto no habilitado, es decir, del caso claro como en Canarias de las pateras, el procedimiento es bastante rápido. La ley establece que la policía puede hacer esa devolución, es decir, ejecutarla en el plazo de 72 horas. Pero si no se puede hacer por cualquier motivo, como por ejemplo el motivo más claro es la falta de documentación en ese plazo de 72 horas, entonces sí que se debe de acordar una medida de internamiento
internamiento, en el centro de internamiento para extranjeros, una medida que es privativa de libertad y que la acuerda un juez, y se tiene 60 días para proceder a la devolución de esa persona. ¿Y qué pasa con los menores? Los que son menores no pueden ser nunca ni devueltos, ni expulsados, ni retornados. Eso es consecuencia de un principio básico del derecho del menor, que es el interés superior del menor. De forma que no vale ningún tipo de criterio de política migratoria sobre los menores. Esta es una de las embarcaciones que realizan los rescates en las costas del archipiélago. En lo que va de año, Salvamento Marítimo ha recuperado cerca de 40 pateras. En el mar. A ver, estoy listo. Estoy listo para empezar. Puerta abierta. Sacamos al rescatador. Vamos a darle el rescatador a la puerta. Vale. Trabajamos para estar preparados para salvar vidas cuando sea necesario. Generalmente, previamente a la localización, se suele hacer una búsqueda. La búsqueda se suele hacer con el avión de salvamento y una vez localizada la embarcación se desplaza la unidad de superficie que tengamos más cercana, que normalmente suele ser una salvamar, porque está a la vez la más rápida, es la que va a efectuar el rescate, y una vez rescatados los inmigrantes, pues se les traslada al puerto seguro más cercano. Se dan las circunstancias que sí ha ocurrido accidentes, sobre todo de embarcaciones, al llegar a la costa que han zozobrado y la consiguiente pérdida de vidas humanas, incluso en zonas en las que había poca agua, pues se ha muerto gente que podía haberse salvado. Pero ni las tragedias ocurridas en la costa de Lanzarote, como la de los cocoteros, que en 2009 se saldó con 25 fallecidos, la mayoría de ellos jóvenes y niños, frenan la desesperación que produce la guerra, el hambre o la persecución política que aboca a estas personas a abandonar sus países. El elemento común de todas ellas es uno: la necesidad. Este es el resumen migratorio del año en Canarias en 2018, pero queremos comentarlo, Marina, con alguien que ha vivido muy de cerca el día a día de este fenómeno y participando en muchos rescates. Así es, Miguel Ángel. Él se llama Humberto Rodríguez Armas, es profesor de socorrismo acuático y también voluntario de la ONG proactiva Open Arms. Con él, precisamente, Humberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar esta noche de la situación de la inmigración en Canarias y de su experiencia salvando vidas en Canarias y también en el Mediterráneo. No se vayan. Retomamos el foco hablando de inmigración. 2018 ha sido un año en el que hemos recuperado esas imágenes de migrantes llegando a las costas del archipiélago, Marina. Así es, Miguel Ángel, y por eso hemos querido contar con alguien que lo ha vivido de cerca, que lo ha vivido en su piel. Tenemos con nosotros a Humberto Rodríguez Armas. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, perdona. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú no solo eres profesor de socorrismo, también has estado directamente relacionado con la ONG proactiva Open Arms. Te has ido hasta allí, hasta Lesbos. ¿Y qué has vivido? Pues he vivido situaciones que pensé que iba a estar preparado para ellas, porque en la época que en Fuerteventura estuve con Cruz Roja en los ERIES de ayuda a los inmigrantes cuando llegaban, pues estabas acostumbrado a ver gente que eran individuos o como muchos hermanos o familiares, pero no las familias enteras como llegaban en Lesbos. En Lesbos te venía desde el nieto hasta la abuela, toda la unidad familiar con recuerdos, con una bolsa donde llevaban papeles, 4 fotos y dinero. Humberto, ¿cómo es trabajar en el día a día con prácticamente 400, 700 personas que intentaban llegar a esas costas para salvarles la vida? Porque el trabajo que hacen ustedes es prácticamente salvarles la vida. Sí, nosotros la ONG es la única que tiene socorristas que entran al agua. Si es necesario, estamos con las embarcaciones y si hay que tirarse al agua, te tiras con todos los mecanismos, todos los dispositivos y con la ropa, porque las temperaturas en el Mediterráneo, en la época que yo fui, que era en enero, estábamos a 1 grados, bueno, nos nevó incluso. Y simplemente tu objetivo es que la vía aérea no entre en el agua y sacar los máximos posibles, que se estén tranquilos, y una vez fuera del agua ya se ocupan
otras personas y otras ONG de su darle abrigo, comida y de clasificarlo, y ya a partir de ahí abogados y otras líneas de trabajo. Y es precisamente en esta ONG, en Open Arms, donde tienen un protocolo muy estricto. Ustedes solo pueden estar allí 15 días porque si no, no lo soportarían psicológicamente. Las misiones, como nosotros solemos decirlas, suelen ser de 15 días, a veces un mes, dependiendo si estás embarcado. En el Lesbos lo que había era un equipo multidisciplinar y a veces te tocaba o en comunicaciones o en el vehículo por tierra, avistando, o simplemente en la embarcación, haciendo la toma de contacto con los inmigrantes, explicándoles dónde tenían que llegar y si tenían algún problema, remolcarlos. Pero no más de 15 días por el problema psicológico que se te puede acumular. Porque se viven momentos duros, Humberto. Yo no sé qué experiencias tuviste que vivir en esa temporada en Lesbos. ¿Ha sido los momentos quizás más complicados a nivel laboral que has vivido? Bueno, aquí eran voluntariados. Sí. De todas formas, yo pensé que la experiencia mía con las embarcaciones que llegaban aquí, pateras y menos cayucos, pero más pateras por Fuerteventura, me iban a hacer una idea de lo que iba a trabajar allá. Pero fue todo lo contrario. Era lo mismo, el protocolo era un poco variado porque atendía tanto en tierra como en el agua, pero lo que sí chocaba era que la familia no se separaba. Los que venían juntos y se quedaban juntos. Cuando llegaban a la orilla se secaban, se cambiaban y estaban comiendo, era la unidad familiar y no se mezclaban con el resto. Se sacaban fotos con los socorristas, parecían que éramos los héroes de ellos y nosotros pues un poco nos chocaba eso. ¿Era diferente la situación que vivías en Canarias, bueno, cuidando y tratando de atender a los inmigrantes que llegan con patera, que lo que viviste en el Mediterráneo? ¿Cuáles eran las diferencias? Hay muchas. La gente huye por guerras, por terrorismo, por hambre, por necesidad. Hay otros que emprenden una aventura nueva, pero los que nosotros atendíamos aquí, sobre todo huían de la guerra, de problemas, conflictos políticos, refugiados, y en Lesbos los que venían eran de Siria. Era gente que estaba acostumbrada a oír cañonazos, bombardeos, pistolas. Habían visto cómo habían matado a su familia entera, algunos, y otros habían dejado atrás toda su vida, su casa, sus vecinos, sus amigos, su escuela. Entonces veías a gente como si fuera un folio en blanco, que empezaban de nuevo una nueva vida, pero estaban perdidos en un lugar donde ni siquiera sabían a dónde iban a ir. Volviendo a Lanzarote y Fuerteventura, a lo largo de 2018 hemos visto declaraciones de situación de emergencia humanitaria. Yo no sé si compartes estos avisos, estas declaraciones realizadas por el Cabildo tanto de Fuerteventura como por el Cabildo de Lanzarote. Como ciudadanos de las islas, nosotros tuvimos muchísimos problemas al comenzar. La primera patera que llegó a Fuerteventura, quiero recordar que fue en 1991, y a partir de ahí la población de esas islas han sido los responsables y los que han ido acogiendo a los inmigrantes, tanto policía local, guardia civil, autoridad portuaria, la población, las familias de los guardias civiles, protección civil. El pueblo se volcaba y había que llamar de alguna forma la atención. Llegó Médicos Sin Fronteras, puso el grito en el cielo. Junto con nosotros preparamos un protocolo y ya la prensa, a la que intentábamos facilitar el trabajo, y les decíamos, yo creo que esto ya habrá prescrito, pero éramos nosotros los que llamábamos a la prensa para que saliera a nivel internacional lo que estaba pasando y que nos hicieran caso, desde central y autonómicamente, para que hubiera un convenio, hubiese medios, materiales, recursos móviles y económicos para atender a esta gente que estaba llegando en una situación deplorable. Hemos hablado de la realidad que se vive en Canarias, de la realidad que se está viviendo en el Mediterráneo. ¿Qué te parece estos movimientos de ultraderecha que están surgiendo en Europa y que ponen el foco en la inmigración, además demonizando esta inmigración que llega a través del Mediterráneo y bloqueando en muchos casos la ayuda humanitaria? Son intereses. Yo realmente no es que quiera compartir ni un lado ni otro, soy neutral, pero poniéndose en el pellejo de esta gente que viene huyendo de la violencia y de muchas cosas, porque nadie de los que están en Europa que no quieren que vengan saben por dónde han pasado estas personas. Si nos sentamos media hora y nos explican por dónde han tenido que pasar, y no nos van a contar toda la verdad, sino la mitad, le haríamos un hueco en nuestra casa. Humberto Rodríguez, socorrista, miembro también de la ONG Pro Arms, muchas gracias por estar esta noche en El Foco explicándonos una realidad que a veces
tenemos cercana pero que no conocemos mucho en Canarias, y además tú nos has acercado esa experiencia desde Lanzarote y Fuerteventura y también esa experiencia de lo que se vive en el Mediterráneo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Nosotros continuamos porque sin duda el pasado 8 de marzo marcó un antes y un después en la lucha feminista. Por primera vez en la historia hubo una huelga de mujeres donde nos juntamos para reivindicar el fin de la violencia machista, del acoso sexual y laboral, y también pidiendo igualdad. Sin embargo, este 2018 ha mostrado una cara muy amarga también aquí en Canarias. Escuchen y vean el resumen del año de las mujeres. El 8 de marzo de 2018 quedará para siempre en los libros de historia como el día en el que el feminismo sacudió el planeta. Millones de mujeres de más de 70 países dijeron paramos, y Canarias, al igual que el resto del país, vivió su mayor huelga feminista. ¿Cómo se gestó este hecho histórico y qué ha cambiado desde entonces? La Comisión 8M cifró la participación nacional en 1 millón de personas. En las islas se contaron por miles y se rompieron todos los pronósticos. ¿Por qué el Día Internacional de la Mujer de 2018 fue diferente a cualquier otro? El 8 de marzo es una lucha internacional. La respuesta canaria ha sido la más alta que hemos tenido nunca. Se empezó a gestar en el 2010 y que concluyó en el 2014 con lo que se conoce como el Tren de la Libertad. Lo más importante en todo momento fue el proceso y que se viera la huelga como un proceso de afirmación y de acción conjunta de las mujeres para transformar el mundo. Miles de estudiantes faltaron a clase ese día y no fue para quedarse en casa. 2018 ha sido un año revolucionario para todas las mujeres y reivindicar los derechos que nos quitan y que podemos exigir a toda esta sociedad que tenemos patriarcal. También lo sintieron así algunas empresas canarias. Ese día echaron el cierre para que su personal pudiese asistir a la manifestación. No obstante, hubo quienes prohibieron el parón en sus compañías e hicieron firmar a sus empleadas una carta de compromiso que las obligaba a no abandonar sus puestos de trabajo. Quienes sí hicieron un parón en sus jornadas laborales fueron las profesionales de la comunicación. Firmaron por primera vez un manifiesto de rechazo a la desigualdad en el sector. Por un lado, el empuje que dio las mujeres comunicadoras que están en precario, que trabajan en precario. La concienciación de mujeres periodistas ha hecho que se hayan creado asociaciones, por ejemplo como la nuestra, aquí en Canarias, en otras regiones del país. Cuando la ciudadanía salió a las calles ese 8 de marzo, 916 mujeres habían sido asesinadas por violencia machista en España desde 2003. En 2017 percibían un 15% menos de salario que los hombres por igual desempeño laboral y representaban casi un 60% de la población desempleada. Hemos notado que desde las instituciones públicas se está requiriendo más las charlas y los talleres de formación en nuevas masculinidades, pero no necesariamente ha sido a raíz del 8M, ¿no? Sino un poquito antes, ¿no? ¿Para qué sirvió el 8M? De las personas desempleadas en España hay un mayor porcentaje femenino que en 2017 y el número de mujeres asesinadas en 2018 prácticamente no ha variado con respecto al año pasado. Cada vez denuncian más a sus agresores, pero su voz no es suficiente. El engranaje requiere de una justicia con perspectiva de género. La perspectiva de género era necesario integrarla en la justicia como en el resto de las instituciones públicas. Cada vez hay más programas de formación y capacitación de jueces y juezas en materia de igualdad y de perspectiva de género. Queda mucho por hacer porque el sistema judicial, las personas que lo integramos, somos tan víctimas de la sociedad patriarcal en la que vivimos como cualquier otra persona. Una justicia más formada en igualdad de género no es el único asunto a debate. Un cambio en la sociedad pasa por la educación y no parece estar preparada para dar el salto a la igualdad. Prueba de ello es que tan solo hace unas semanas una madre denunciaba que un cuadernillo de segundo de primaria reproducía estereotipos sexistas. Entiendo que las instituciones públicas y las organizaciones políticas respondan a ese estado de conciencia social. Ellas continúan dedicando el doble de horas que ellos a las tareas del hogar y al cuidado de familiares, en definitiva, a trabajos no remunerados. Casi 27 horas las mujeres y tan solo 14 los hombres. Que los hombres vivan el hecho de la paternidad también, que tengan tiempo para dedicarle a la crianza. Que el trabajador viene de forma distinta
distinta, sabe que puede conciliar con su pareja, sabe que puede ir a buscar a los niños, sabe que puede optar a otro horario, sabe que puede optar a otras condiciones sin perder su calidad de vida. El Día Internacional de la Mujer de 2018 fue un día importante, pero no definitivo. ¿Cuándo sabremos si los delantales en los balcones, la alfombra violeta y el retumbe de los cánticos en las calles del pasado 8 de marzo sirvieron para algo? Ya hay quien ha hecho los cálculos y de seguir a este ritmo, las mujeres no verán la igualdad real hasta dentro de un siglo. Problemas que se han planteado en este 2018. Yo hago una cuestión muy sencilla. El 8 de marzo, esas movilizaciones que hemos vivido este año, ¿han traído un cambio real, Marta? Bueno, han supuesto un salto y un hito en el feminismo, lo dicen todos los expertos, sobre todo en España junto con Estados Unidos. La prueba también es que posteriormente al 8 de marzo fue la sentencia de la manada y hubo una reacción también enorme de la sociedad que se sumó en contra de esa sentencia que se consideraba injusta, porque cada vez hay mayor conciencia y ha dado un salto, digamos que se ha ampliado a capa, ya el feminismo ha dejado de ser practicado por unas activistas muy concienciadas y se ha ampliado mucho más la conciencia, incluyendo, perdona, a hombres que también se están incorporando a la lucha. ¿Tú crees lo mismo, Jorge? ¿Están los hombres también incorporándose a la lucha? Sí, pero en todo caso es irrelevante, porque yo creo que el 8 de marzo fue importante desde el punto de vista de manifestación, pero también lo fue el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero. Es decir, lo que es importante es la transformación de la sociedad, que es una transformación además para la sociedad de cierta forma traumática, porque una sociedad machista, donde de repente la mano de obra se duplica de un día para otro, ¿no? Y las mujeres dicen, oye, estoy aquí y soy una persona con los mismos derechos y las mismas capacidades que tú. Y van a la universidad y obtienen titulaciones y van al mercado laboral. Aquí hay dos mundos, ¿no?, en el que las mujeres están ahora luchando. El mundo de la violencia machista, eso, en fin, cualquier cosa que digamos es obvia. Y el mundo laboral. En el mundo laboral están cambiando las cosas, sí. A la velocidad que quieren las mujeres probablemente no, pero yo creo que están cambiando y además el cambio es irreversible. Voy a poner un ejemplo. En la Comunidad Canaria, que se concursa por méritos y se accede al puesto de trabajo por oposiciones, de los 60.000 funcionarios que hay en Canarias, 40.000 son mujeres y hay 20.000 hombres. Es el mundo al revés. Es decir, claro que están cambiando las cosas, probablemente no a la velocidad que quisieran las mujeres, pero además el cambio no lo hay quien lo pague. Carmen. Sí, creo que desde luego ese 8 de marzo fue sintomático, fue una unión, sobre todo abanderada primero por las mujeres, pero creo que hay hombres que se van sumando. Creo que hay un colectivo que tiene miedo de algunos, un colectivo machista, que es verdad que hemos visto ante cada caso de violencia de género cómo han saltado, casi sintiéndose insultados cuando nadie está atacando a nadie, simplemente defendiendo la libertad de la mujer y su derecho a estar en libertad, a poder salir a la calle, a tener un sueldo digno. Creo que sí se está haciendo mucho y mejorando, desde luego no como debería, no al ritmo que desearía la mujer, pero que sí se ha notado ese mayor respiro, ese poder decir determinadas frases. Recuerdo que hace años le escuchaba a un dirigente político decir que el paro era tal porque la mujer se había incorporado a la vida laboral y le había restado al hombre su terreno. Me parecieron unas frases horrorosas, pero nadie dijo nada en aquel momento. Ahora, en muchas situaciones sí se puede hablar de que esto es flagrante y todo el mundo entiende que hay determinadas expresiones machistas que tienen al menos que controlar delante de la opinión pública, y eso es un avance. Vamos, Paco. Yo creo que la toma de la Bastilla, por ejemplo, no cambió realmente la historia del mundo, pero el impacto de la Revolución Francesa, el impacto de la Revolución francesa en lo simbólico hizo que Europa se transformara y que cayera el antiguo régimen y nacieran los derechos de la ciudadanía. Yo creo que este 8 de marzo globalizado, que se manifestó prácticamente en todo el planeta, implica un antes y un después en el movimiento feminista. Estoy convencido de ello y además no solamente estoy convencido, sino que lo vivo en mi propio entorno. Mi hijo de 15 años tiene hoy una percepción, y estoy hablando de mi hijo, no de mis hijas, tiene una percepción de lo que es su papel como ser humano al lado de las mujeres completamente distinto del que probablemente tenía hace 2 años. ¿Por qué? Porque en este tiempo se ha producido una avalancha de manifestaciones y se ha producido un empoderamiento de la mujer en muchísimos sectores. ¿Eso hace que hayan desaparecido las injusticias en las que se va a afectar a la mujer? Por supuesto que no, pero se está avanzando en esa dirección. Yo creo que la toma de conciencia que ha habido mayor ha dividido el mundo. Yo dividiría en dos lados, pero no es lo que ha dividido tú, sino ahora mismo está el mundo dividido en hombres y mujeres machistas
y hombres y mujeres feministas, y están en una dialéctica porque efectivamente se está produciendo una reacción desde los sectores patriarcales en el que están concibiendo como un ataque todos estos movimientos que desde el lado de las mujeres para nosotros es simplemente un avanzar en derechos que están en la legislación, pero que en la realidad es muy difícil Solo alcanzar. decirte una pequeña matización, Marta, dividirlo en tres. Hay un mundo machista de hombres y mujeres, prácticamente las mujeres quedan pocas. Hay un mundo en el medio en donde empieza a estar una gran parte de las personas con sentido común, y hay un mundo extremo también de un feminismo excesivamente radical. Pero mira, Jorge, el activismo y el feminismo, lo que se llama activismo radical, le tenemos que estar agradecidos a las mujeres porque gracias a él ha servido de tirón para que nosotros estemos ahora y hayamos tomado conciencia muchas que anteriormente no lo teníamos. Hay que ser respetuoso con ello. También es verdad que creo que el feminismo ahora mismo está que soy respetuoso con los extremos. Digo que hay extremos en los dos sitios. Ya, pero está en un momento en el que está variando, está girando, tiene una base mucho más amplia y más moderada, incluso a la hora de defender, está en el uso del lenguaje, hasta para defender, pero tiene un mérito muy importante para feminismo extremo, hablo del que habla de matar a los hombres en términos generales. Bueno, no hay ningún feminismo que hable de eso. Alguno hay, ¿eh? Hay alguno que en este año también se ha visto que cada vez que ha habido una avanzada social positiva, de repente hemos visto un caso, hemos sufrido, uno de los últimos ha sido el de Laura, que nos ha afectado, creo, incluso en Canarias. Ella era profesora interina, quería emprender un camino, quería correr. Qué duro ha sido eso. Y parece que el discurso feminista se desinfla, parece que nos desanimamos porque vemos que sigue habiendo violencia de género, pero sí es verdad que hemos visto que junto a eso inmediatamente la sociedad se ha vuelto a alzar, incluso adolescentes que han salido a la calle que eso antes no se veía. Y hablábamos de los centros escolares, es verdad que todavía vemos ese tipo de sexualización de un juguete o de un rol, pero también hay muchísimas figuras de mediación en igualdad de género que están haciendo muchísima labor. Yo creo que el cambio es completamente irreversible. Y quizá el problema es intentar evitar que en esta fase de ese cambio, que es una fase de carácter general, no se quede en la espuma de los acontecimientos. Muchas veces cosas que nos parecen que tienen una extraordinaria importancia, tienen una importancia más virtual que real en algunos casos. Se quedan en la superficie, no penetran realmente en el conjunto de las sociedades. A mí me preocupa muchísimo que frente al movimiento reivindicando los derechos y las libertades de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, haya comportamientos cada día más machistas, más agresivos en muchísimos institutos y colegios. Es decir, hay que tener cuidado para que las cosas no se queden solamente en el lenguaje y en la comunicación y penetren en debate. Quería preguntar por la llegada de Vox o de partidos de extrema derecha. ¿Creen que va a restar derechos a las mujeres? Bueno, que lo va a intentar seguro, lo ha dicho abiertamente. Ahora, también es verdad que lo que yo insisto un poco, lo hablábamos antes desde el punto de vista de la política. Yo creo que posiciones tan duras de personas que pretenden, estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, que precisamente el año de este aniversario quieran retrotraer derechos que hemos logrado gracias a esa Constitución, yo creo que van a provocar todavía una reacción mayor por parte del feminismo. Sí, no, de todas maneras, nosotros estamos hablando instalados en una sociedad moderna y desarrollada, donde lo normal es que ese proceso sea imparable, lo normal. Pero hay muchísimos lugares en el mundo, muchísimas sociedades donde las mujeres siguen siendo poco más que un objeto, una propiedad o incluso algo peor, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser conscientes de que esta no es un cambio social que se deba quedar en las sociedades desarrolladas. Es un problema que el mundo tiene que afrontar en sitios donde las mujeres están en una situación absolutamente lamentable. Y dar el paso también de que el feminismo no sea, o la igualdad más bien, entre sexos no sea la hegemonía de un partido político, que toda mujer sienta que es feminista independientemente del color o del signo político que abandere. Hay una filósofa que a mí me encanta que hace unas reflexiones del feminismo que dice, a partir de ahora, del 8M, lo raro será no ser feminista, en el sentido de que va a haber una normalización del feminismo. Es que no hay que verlo como un movimiento. Yo sé que hay hombres, sobre todo, que se sienten atacados por ese discurso, pero de verdad que no es un discurso que vaya contra ellos, va para sumarlo e incorporarlo. Cambiamos de asunto porque todos estos temas de los que hemos hablado forman parte del 2018, con lo cual forman parte ya del pasado. Vamos a dejarlos atrás. Nosotros queremos ahora mirar hacia el futuro y por eso hemos realizado un pequeño experimento, Miguel Ángel. Un experimento especial, Marina. Hemos preguntado a padres y a hijos por cómo ven el futuro. Además, les va a encantar porque ya verán las respuestas que nos han dado.
La contaminación yo creo que va a afectar muchísimo, o bueno, más de lo que está afectando ya por muchas medidas que se estén tomando, pero ya es demasiado tarde. Y todo se basa en el dinero. Entonces los países más industrializados, Estados Unidos, el tratado que hicieron, pues no lo van a cumplir. Contaminamos el aire que respiramos, contaminamos los mares, contaminamos todo. Creo que el cambio climático es imparable ya. Y la Tierra se va a calentar sí o sí, pero las generaciones venideras van a ver sus efectos seguros. No llegan a todos los que tienen que llegar, es lo que yo veo. Con respecto al género de hombre o mujer, el machismo es muy duro, siempre existirá. Me he dado cuenta que hay más primer mundo y más tercer mundo de lo que había antes y que la política social cada vez va mirando más hacia el que tiene y no hacia el que no tiene. La pobreza cada vez es mayor en nuestras sociedades, en los países industrializados, y la desigualdad también es cada vez mayor, lo cual es una tragedia. No creo en los políticos, porque no dan soluciones a los ciudadanos. No, pero el tema de la política, tú ya sabes cómo está el tema de la política. Se tiran la pelota a unos y a otros, y eso va a seguir así. Que va a ser privada la sanidad, y las consecuencias que va a tener es que no todos vamos a poder acceder a esa sanidad privada. Te pongo mi ejemplo, Daniela tiene una enfermedad rara. Si yo tuviera que pagar una sanidad privada para Daniela, no tendría dinero en el sueldo. Los niños cada vez parece que han perdido muchos valores, los padres nos olvidamos muchas veces de esos valores que se nos habían implantado desde pequeños. Es que se está usando mucho todo el tema de la tecnología, ¿vale? Que no hay que quedarnos atrás, pero que nos olvidamos a lo mejor de coger el libro en la mano. El futuro para estos niños es como que se van cerrando en sí mismos y no se van relacionando con el resto que tienen alrededor. Pienso que habrá más trabajo, crecerá el empleo, pero con condiciones que no serán muy buenas, y los salarios por un igual. Antes una carrera técnica, por ejemplo, en construcción, arquitectura o algo, estabas en el área recomendada o idónea y ahora mismo no lo es. Encontrar un buen trabajo en el que tú puedas tener una estabilidad en tu vida va a costar. Estoy triste con lo que es el futuro. O sea, cuando yo me planteé ser madre, no pensé en eso. Ahora que ya tengo los pies en la tierra y los veo a mis hijos, digo, ¿qué futuro van a tener ellos? Hola. Saura cámara, hola. 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 Yo quiero ser futbolista de mayor porque me gusta Messi. Pues cantante. Pintaremos una estrella, la más hermosa del cielo, donde viva la paz, que brille en el mundo entero. Profesora, la lengua. Yo he dicho que quiero ser piloto de avión, ingeniero, veterinario. De aquí a que sea mayor, me decido cuál hago. Pues modelo. Desde que mi madre me apuntó me encanta. Me gusta ser árbitro. Me gusta mucho el deporte. Pitar las faltas. Me gusta cantar. Ellos pintarán tus cielos, ellos. En un futuro, peluquero o skater. Porque me gusta, son cosas divertidas que hace la gente. Pues nunca me lo he imaginado. Cuidando el mundo. Mi niña. Como he visto los tipos de Doraemon, pues yo digo que el futuro va a ser con las carreteras metálicas y los edificios, pues todos rascacielos. Con más tecnología. Yo lo veo como si solo hubieran coches eléctricos para que no se
rompa más la capa de ozono. Me lo imagino con mucha gente y yo subida en un escenario. Pues estas son las opiniones de cómo ven el futuro, Marina, padres e hijos. Además, yo creo que cada uno con una visión muy particular. Y no sé si se han dado cuenta o piensan lo mismo que nosotros, una versión quizás más pesimista de los mayores y los niños con muchísima ilusión. Sí, la verdad que los mayores están preocupados por sus hijos, quieren dejarles un futuro mejor, no son nada positivos, lo hemos visto así. Eso nos da que pensar, y es que es verdad que incluso la economía mide el índice de confianza. La ilusión sí puede mejorar un poquito las cosas. Marta. Yo creo que el denominador común podría ser que perciben un futuro con grandes desafíos, pero también grandes incertidumbres por las nuevas tecnologías, por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Paco. ¿Somos pesimistas los adultos, Paco? Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Yo creo que este mundo no tiene realmente mucho remedio, ¿no? Pero vamos a dejarnos el pellejo intentando que las cosas vayan a mejor. Jorge. Yo voy a echar mano de uno de los mejores poetas de la lengua castellana, de Serrat. No es más triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Lo que va a ser será y punto. Pues hasta aquí nuestro programa especial de hoy. Muchísimas gracias a todos por compartirlo con nosotros, pero volveremos enseguida, Miguel Ángel. Además volveremos, como estamos hablando, volveremos en el futuro, en el año ya 2019, con más temas, con más actualidad, con más polémicas. Todo aquí, los miércoles a las 9:30 en El Foco y en Televisión Canaria. Hasta la semana que viene.